Y ya le damos la bienvenida a Ángel Fareta. ¿Qué tal, Ángel? Gabriel te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy contento de poder charlar con vos para arrancar desde el comienzo, si cabe, aunque el comienzo en tu filosofía es el conocimiento del conjunto de la cultura, ¿no? Eso intentamos. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo te diste cuenta que leer, pensar, escribir era tu pasión? Era un elemento motivador. Bueno, muy, de muy chico, muy joven. Ya cuando me preguntaban el famoso qué vas a hacer cuando seas grande, ¿Mm? que se decía bombero, astronauta, ya había astronauta, pero ya decía escritor. Decía escritor, siempre decía eso. Era como algo natural, te estoy hablando de los 10, 15 años. Claro. Mm, y bueno, siempre tenía esa en casa. Mi madre veía mucho cine, cine argentino. Mi papá era muy, que era italiano, papá era muy aficionado a la ópera, al tango, al flamenco, a la música española. De ahí que mi madre sospechaba que antes de casarse había tenido un amante bailaora y todo ese tipo de cosas en el viejo teatro casino. Pero eh, bueno, se lo cuento, una influencia muy grande que tuve temprana, luego de mi padre, desde luego, fue mi confesor en el Colegio Calasanz con los Escolapios, el Ujú. padre Emilio Tortajada Gómez. Y que aparte de ser mi confesor, bueno, como buen confesor, al menos en aquellos años, aconsejaba y preguntaba qué ibas a hacer. Y yo un día le dije, me acuerdo el Calasanz confesándonos ahí en la iglesia maravillosa esa creada por Busquiazzo sobre la Avenida de la Plata, y le dije que a lo mejor tenía intención de seguir el sacerdocio. Y gritó el padre con ese acento madrileño: no, tú, Fareta, jamás, jamás. Tú, filosofía, arte, escritura. Bueno, entonces, ante eso, digamos, ante ese empujón, Hubo una orientación. sí, 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 fue un espaldarazo, dicho literalmente, como cuando preparaban a los caballeros, golpeaban con la espada para el espaldarazo, era eso, ¿no? O sea, camino para eso. Así que eso me terminó de convencer y bueno, en el secundario ya tenía, me fui formando en eso, después viajé muy tempranamente cuando terminé el secundario, bueno, 20, 21 años viajé a Italia y estudié con otro maestro, con un pensador muy importante, tal vez ahora no tanto conoció la Argentina, era Gildo Dorfles, un historiador del arte. Estudié ahí privadamente con él y también estudié en el instituto, en el Centro Experimentale de Cinematografía de Guido Aristarco. Ahí llegó el periodismo y fuiste ya escribiendo con más regularidad, ¿no es cierto? Pero Sí, van haciendo una mirada distinta, van haciendo lo que podríamos llamar una filosofía propia. es una filosofía, es una filosofía que, como toda filosofía, aspira, ¿no? Filo, es como tiene al conocimiento, ¿no? Al determinado conocimiento, sabiendo que no lo va a encontrar, no lo va a encontrar en el reino de este mundo. Pero ansía, filo, ama, desea eso, ¿no? Desea este, a esa dama llamada Sofía, como decía Marechal, siguiendo el Dolce Stil Nuovo, ¿no? De los poetas del Trecento italiano, Dante, entre todos esos. Pero sí, sí, me fui dando cuenta. O sea, generalmente, aparte de la formación que tuve, que fue muy buena, con Giro Dorfles, con Guido Aristarco, luego en la Argentina con Héctor Ciocchini, Ujú. con Adolfo Carpio, siempre particularmente, ¿no? Siempre de manera privada. Por eso también yo continué un poco la enseñanza de manera privada, particular, porque ellos un poco me aconsejaron eso. Y digamos que fui escribiendo a partir de que no me, siempre, o sea, todo polémico, ¿no? Y entonces no me satisfacía mucho, no,
lo que veía o lo que leía, no solo del cine, sino de la literatura, del tango, ¿no? No me satisfacía mucho. Creo que estaba, como se dice, estaba para más. Ujú. Y bueno, y entonces traté de crear, intuir una teoría, una filosofía del arte, pero que no estuviera separado, porque otra cosa que notaba, bueno, todavía se da, que se separaba mucho la parte, por ejemplo, para decirlo formal, ¿no? La palabra, lo estructural, ¿no? Yo me formé en los años 60, 70, entonces todo era estructuralismo, y por otro lado el contenidismo. Entonces me di cuenta que comprendí, o me hicieron comprender, o me ayudaron a comprender que no podía ser la estructura, la forma, por un lado, y por el otro el contenido. Porque si era la forma, ¿para qué diablos desde las cuevas de Altamira nos estuvimos preocupando para hacer una cosa? Y si solo era el contenido, la forma, lo poético, ¿no? No tiene sentido. Entonces esa fue una cosa que me impulsó mucho. Todavía hoy es como mi objetivo, vos lo habrás visto en mis libros, prólogos, que lo hago muy presente, ¿no? Que no hay que tener no hay que dividir, y entonces no hay que pensar en la mera forma, ¿no? Ni en el contenido. O sea, estoy en contra del formalismo y del contenidismo. Y eso se enlaza, ¿no, Ángel, con la visión? Por eso señalaba lo original. Edad Media, con posterioridad el concepto del cine, con posterioridad el tango. Es decir, fuiste trabajando en una línea interpretativa que denota relaciones, y denota relaciones, caminos, senderos. Sí, claro, sí, el sendero hermenéutico. Yo prefiero llamarlo el Richard Kahn, ¿no? Que es unir las determinadas cosas. Y también pensé pienso todavía que quería darle a mi idioma y a mi país y a mi idioma una teoría de conjunto filosófica, porque veía que todavía hoy se toca un poco de oído, y entonces se busca no sé por qué se busca, o sea, se recibe la última novedad parisina, sí, o a veces también no solo parisina, ¿no? Y por qué no podemos tener una propia filosofía, una propia filosofía del arte, un propio pensamiento que esté puesto en nuestro idioma, pero no por una cuestión meramente nacional, ¿no? Sino que tenga algo propio, particular, de alguna manera, ¿no? Y uno de los elementos que resaltan es cuando haces referencia al concepto del cine. Creo que eso, para aquellos que observan la pantalla grande con intensidad y realmente les interesa, nos interesa, es clarificador, abre los ojos acerca de el origen del cine y el sentido. Por supuesto, mi teoría, mi filosofía trata de cubrir todos los puntos. O sea, es formal, es simbólica, es metafísica, es política, ¿no? Todo es política, ¿no? Es histórica. No quiero separar ninguno de los elementos. Eso es mi ambición desde que escribo. O sea, que ninguno de los elementos, que no vaya lo político por allá, que vaya lo filosófico por allá, que vaya lo histórico, todo eso. O sea, que sea una teoría, o sea, completa. O sea, en cuanto al cine, el por qué nace el cine, a qué se opone al cinematógrafo. Y otra cosa fundamental que, bueno, en buena medida creo que lo hemos conseguido, al menos por cierta repercusión de ciertos lectores, sabiendo que lamentablemente mi pensamiento, mi forma de expresar no iba a ser, eso ya lo tenía claro desde que empecé a dar clases. Yo empecé a dar clases también muy tempranamente, ¿no? Hacia el año 77, nada menos. Y ¿cómo es? Que no iba a ser algo muy necesariamente conocido, no porque pusiera vallas en eso, sino porque por la forma de expresarme y de todo eso. Pero al mismo tiempo una cosa que quería, sé por el cine porque empecé en sentido
en flashback, como se dice en el cine. Empecé por el cine, por lo más actual, o por lo más contemporáneo, para ir luego hacia la poesía, hacia la lírica del tango, hacia lo fantástico. Estoy preparando también una teoría del relato, pero del relato literario. Así que hice el camino contrario, ¿no? Pero sobre todo me obsesionaba el cine, primero porque me gustaba el cine, y después porque siendo algo tan extraordinario, y sobre todo el cine clásico de Hollywood, que como argentino, y digamos, ¿cómo podríamos decir? Por mi inclinación religiosa, política, se lo veía como algo que era totalmente lo contrario de lo que yo no solo veía, sino que también pensaba. Ahí entraste en lucha con poderes que son importantes en este periodo, ¿no? El liberalismo, el progresismo, es decir, aquellos que han desfigurado en cierto modo la historia. Pero por supuesto, porque es una de las estupideces más grandes que hay acá, perdóname que levante el tono de voz. Dale. Es que el cine clásico de Hollywood, esto es el cine clásico de Hollywood, ¿no? El cine de los grandes estudios, el cine de hasta 1965, 66. No tiene absolutamente nada que ver, al contrario, es una interna polémica contra el mundo anglosajón, contra el mundo WASP, protestante y liberal. Sí. Y eso es lo que quería tratar de demostrar, pero de manera no solo política, sino de manera formal, de manera viendo a los grandes autores. Hay que entender que el Hollywood clásico fue una alianza de judíos y de católicos que se opusieron, fue una interna diferencial al mundo WASP, al mundo anglosajón, protestante y liberal, obviamente. Y eso para mí era algo tan evidente, y veía que incluso ciertas, ¿cómo podemos decir?, pensadores o los militantes políticos, que digamos se inscribían aparentemente para el mismo lado mío, pensamiento, digamos, antiliberal, tradicional, religioso, católico, no veían que ahí tenían una perfecta herramienta, ¿no? Una perfecta herramienta, un instrumento que se desaprovechó totalmente, porque veían un conjunto, ¿no? Es que es absurdo, es como si alguien nos estudiara de afuera y vieran de la Argentina solamente una cosa, o sea, como que todo fuera homogéneo en la Argentina. ¿Y por qué carajo iba a ser homogéneo también en Estados Unidos? Que por otro lado son dos países, ¿no? Tuvieron una guerra civil de las más cruentas que existen, ¿no? Y bueno, entonces todas esas cosas quise ponerlas con un sustento teórico, digamos, con un metalenguaje, con una cosa formal, y tratar de explicar qué era el cine, el por qué, a qué se opone, qué es cine y qué no es cinematógrafo, ¿no? Qué es cine y no teatro filmado, ¿no? El cine es simbólico y no alegórico. O sea, tratar de todo lo que había aprendido y que había enseñado en diferentes campos de la filosofía, ¿no? Sobre todo de lo que se llama el simbolismo tradicional, del cual he sido muy preparado con respecto a eso, y que se viera, sobre todo, trataba de hacer ver que precisamente las películas aparentemente más, ¿cómo puedo decir?, de género, digamos, lo que se llama thriller, melodrama, ahí no es que se ocultaba, sino que era la mejor manera de manifestar determinada política, determinado concepto político, ideológico, filosófico, religioso, de oposición, lo cual es ridículo, eso no hace falta leer a Maquiavelo. Si yo quiero ponerme algo, de alguna manera, ¿no?, con una forma, con una estructura, con un poder, voy a declarar mis intenciones, desde luego que no. Y el cine clásico de Hollywood, siendo una polémica diferencial creada por inmigrantes, una alianza entre judíos y católicos, obviamente no iba a declarar sus designios. ¿Se entiende esto? Me parece. Está claro, y además insertás otra polémica ahí que me parece muy interesante, que es la revalorización del héroe, la nueva lectura del rol del individuo que pelea. Exactamente. El cine clásico de Hollywood, o sea, ya su creador, Griffith, recordemos que Griffith era un sureño, o sea, alguien que había perdido la guerra, era un derrotado.
era un derrotado, hubo una guerra civil. Hay algo similar entre la historia argentina y la historia norteamericana, o sea que hubo también una guerra civil, hubo dos bandos y todo eso, pero Griffith venía del bando derrotado. Una cosa, ¿cómo comienza el concepto de cine? El cine norteamericano no es yankee, el cine norteamericano es Dixie, lo cual es poner el huevo de Colón, porque también son Dixie, son sureños que el jazz, el blues, el rock, Truman Capote, la Coca-Cola, el Bourbon, Tennessee Williams, o sea, casi todo el arte creado en Estados Unidos, Mark Twain, Edgar Allan Poe, o sea, es todo, no es yankee, es Dixie. Entonces mucha gente piensa, tiene un antinorteamericanismo en vez de político, sino así medio difuso, piensa que todo ahí es equivocado, todo es errado, y no entienden que dentro de la historia norteamericana hay también internas diferenciales. Y una de esas internas diferenciales culturales, políticas, con un gran predominio político, es el cine clásico de Hollywood. Recomendamos especialmente el concepto del cine entre los varios libros, y de allí surgen figuras muy significativas, muy importantes, ¿no? Ahí estaba mostrando Hitchcock. ¿Quién es Hitchcock para vos? Es el más grande artista del siglo XX. Bien. Es el más grande. ¿Por qué? Porque lo incluye todo. Porque lo incluye absolutamente todo. Es el más grande artista católico desde Dante Alighieri. Porque tiene una cosa, a ver, todos los artistas, digamos, a partir de la modernidad, a partir de la revolución industrial, la intermediación jerarquizada anterior pasa a volverse una intermediación dejerarquizada, es lo que se llama mercado. ¿Qué quiere decir? Dante podía tener sus problemas políticos entre güelfos o gibelinos, pero cada vez que escribía un endecasílabo todo el mundo estaba de acuerdo. Esto es, que hasta la revolución industrial, la toma del poder por la burguesía liberal, a partir de Inglaterra y demás, todo artista, todo pensador estaba en un mundo ordenado. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que producía, ¿no? Y su público tenía una relación totalmente armónica, ¿no? O sea, que el Estado, el mecenas, el que sostenía al artista y el público estaba en una comunidad de ideas, ¿no? Y esto a partir de la modernidad no es así. A partir de la modernidad no hay un público que está, ¿cómo puedo decir?, que participa de la visión del mundo del propio artista. Eso se quebró totalmente. Eso está reemplazado por el mercado, ¿no? Entonces es cuántas copias vende, cuántos libros vende, la editorial, lo que fue. Y Hitchcock precisamente es alguien que, trabajando dentro de eso, trabajando con ese material, ¿no?, pero sostenido por los grandes estudios de Hollywood, puede hacer eso. Es la primera vez, aunque ya esto tiene 200 años, pero después de miles de años, el artista en la modernidad es aquel, o sea, de hace 200 años, de la revolución industrial, que no cuenta con una comunidad de ideas, en el cual se estaba totalmente de acuerdo. Doy este ejemplo, si me permitís. En Atenas, 500 años antes de Cristo, uno salía, qué sé yo, la gente de Atenas salía de ver Edipo Rey o Antígona, volvía a la casa, tomaba un vino y decía, el mundo es así. O sea, estaban de acuerdo, eso era así, ¿no? En la España del siglo de oro, del barroco, qué sé yo, los madrileños iban a ver La vida es sueño, volvían a la casa, se tomaban un chato de manzanilla, hacían el mondongo, o la cosa, el mundo es así. A partir de la revolución industrial, esto no es así. Uno sale de ver, qué sé yo, El Padrino, o Psycho, de Hitchcock, o la Sombra de una duda, o Vértigo, y no sale del cine o termina de ver la película y dice que el mundo es así. Al contrario, no hay una comunidad de ideas, hay un divorcio, una separación. Entonces Hitchcock, en este aspecto, como todo gran director de cine, no solo Hitchcock, tiene que trabajar con un material, o sea, tiene que expresar, no alegóricamente, simbólicamente, ciertas verdades metafísicas, pero no teniendo afuera un público que está totalmente, como podemos decir, cautivo, un público preparado, que tiene su misma alineado, visión. claro.
¿Se entiende esto? Esto, Sí, sí. esto es muy importante, más allá que lo explique mal o tartamudeantemente o balbuceantemente. ¿Eh? Esto es... Eh, Correcto. Y otro tema que vos vinculás como derivado de este es el concepto de autoconciencia al referirte a El Padrino. Le das a El Padrino un, bueno, un volumen realmente apreciable, que me gustaría que lo comentes, porque claro, es una de las películas que ha marcado la historia y que tiene numerosísimos espectadores entre los oyentes. Eh, nosotros definimos la autoconciencia como el saber que se sabe y el saber qué se sabe. Ujú. Todo arte, toda forma de pensamiento en un determinado momento tiene que poner el guante al revés. O sea, tiene que entrar, para llegar al comedor, tiene que pasar por la cocina. Tiene que poner, digamos, ¿cómo puedo decir? Desarmar y volver a armar el funcionamiento de un arte anterior, ¿no? Es como, por ejemplo, como yo, Velázquez, las meninas en la pintura. Eso es la autoconciencia. Es un momento del pensar y poetizar en la cual el arte, o a través de uno de sus artistas, desarma este arte. Dice, bueno, llegó a una suerte de cima, ¿no? Llegó a una suerte de cima. Más allá de esto no se puede avanzar. Entonces tenemos que estudiar. Esa es mi gata Sisi. Está fuera de campo, va a seguir pidiendo Atención. atención, totalmente. ¿Eh? Entonces es un momento de pensar y poetizar donde dice, más allá en cuanto avance, ¿no? Por el avance en sí mismo, por la avidez de novedades, no, es un momento en el cual hay que desarmar, ¿no? Desarmar casi a la vista, ¿no? Lo que se ha hecho y volverlo a reordenar de otra manera. Eso en cuanto a la parte formal. En cuanto a la parte de lo demás, es porque es un film, una saga, por cierto, de 3 films, donde se pone más, podríamos decir, más en evidencia, ¿no? Es lo que el cine precisamente quería expresar, ¿no? Lo que el cine quería expresar, políticamente, quiero decir, es una Sí. historia política, Ujú. el poder, ¿no? Y de 2 concepciones del poder totalmente distintas, ¿no? Porque este es el tema, ¿no? Porque frente al poder, a un poder, o una cosa es eso, se pone uno pacifista, humanista, la palomita de la paz y todo el mundo, todo eso, o reconoce que tiene enemigos. Yo soy totalmente en eso decisionista, yo soy totalmente en eso schmittiano, ¿no? Todo pensamiento es necesariamente polémico, todo pensamiento tiene un enemigo, no un enemigo particular, sino un enemigo histórico. Esto es así. El que piensa que el país, la cultura, la civilización, el que mantiene una filosofía y piensa que no tiene enemigos, es un pelotudo. Porque por más que vos no quieras tener enemigos, tus enemigos te tienen a vos. Y como decía mi admirado y extrañado Claudio Uriarte, que fue uno de los mejores comentaristas de política internacional que ha dado este país, lamentablemente muerto en circunstancias trágicas, el enemigo siempre nos entiende mejor. ¿Sabes por qué? Porque nos entiende primero. Aire jaurechiano para tu frase. Ángel, antes de seguir, estamos charlando en la gráfica con Ángel Fareta. ¿Cómo puede hacer la gente que está escuchando para adquirir los libros, para comprar Bueno, tus libros? ¿Dónde puede entrar, puede ingresar, dónde los puede pedir? Bueno, ahí está en muchas librerías, están en muchas librerías de Buenos Aires, de Uruguay también, de Chile, y si no, básicamente entrar en la página, donde a Sala Llena, en la página Sala Llena, dirigida por mi amigo José Luis de Lorenzo, con el cual edito los libros. Ahí en la Sala Llena tienen toda la información de mis seminarios, mis libros, mis críticas, mis textos, todo eso. Ahí en la Sala Llena está la lista de librerías de acá, de Uruguay, de Chile, donde se puede comprar, y se pueden comprar también directamente en la Sala Llena. Pero está un montón de librerías de Buenos Aires. También está en ebook, por ejemplo, el que quiera comprarlo en ebook. Pero todo está centralizado en la página, donde yo también de vez en cuando escribo críticas de estreno, de films, en la Sala Llena. Ahí se pueden conseguir todo el tipo de cosas. También tengo un canal de YouTube, donde subo charlas, mini charlas, conferencias de diferentes temas.
gratuitos, digamos. Ya que, como está la cosa, no solo en la Argentina, sino en el mundo, hay gente que no puede asistir a mis seminarios, no puede pagar no asistir a mis seminarios o comprar mis libros, y entonces hacemos en canal de YouTube charlas, monólogos, apostillas, como lo llamamos nosotros, sobre diferentes temas, para aquel que pueda o le interese seguir nuestras teorías, nuestro pensamiento, y no pueda, como muchos me dicen, no comprar libros o pagar el seminario. No sé si fui claro, Gabriel, lo dijo. Así es, muy muy claro. Nosotros recomendamos la adquisición de los libros de Ángel, y hay uno en particular que habíamos leído con mucho gusto en su versión previa, la traducción de La melancolía, la poética del tango argentino como forma lírica de la modernidad. Y esta, la nueva versión, es extraordinaria. La verdad te quiero felicitar porque me encantó la ampliación que han hecho. A ver, para los amigos tangueros, antes de que salgas al aire ya estábamos con Gardel, para los amigos tangueros, ¿qué le podés contar de la traducción de La melancolía, Ángel? Bueno, es mi libro más completo. Yo, como tengo 70 años, y tal vez empecé a publicar, a editar libros un poco de manera tardía, me siento de alguna manera en deuda. Entonces, en cada libro trato 5 o 6 temas. Como habrás visto, la traducción de La melancolía no se trata solamente sobre el tango, se trata sobre la identidad argentina, se trata de un tema familiarmente muy importante, que es lo italiano en la Argentina, pero no en el sentido sainetero, en el sentido costumbrista, un cuadrito de la boca y todo eso, sino qué carajo significó. Es algo que curiosamente muy pocos se han preocupado, de que es lo italiano en la Argentina. Y también, bueno, una teoría poética, que si se centra en el tango, es una poética en general. Donde brilla Lepera. Lepera, donde brilla Lepera, sí, exactamente, porque Lepera ha sido alguien totalmente, qué sé yo, ¿no? Porque hay ciertos tangueros que, francamente, o tanguistas que la verdad han arruinado el tango, ¿no? El tango es una cosa viva, no una cosa nostálgica, ¿no? Turística, todo eso. Sí. Y Lepera es muy importante porque es aquel que da por primera vez, luego de la gauchesca, ¿no? Que pertenece al segundo, que da un lenguaje, una poética, un elemento mito poético al argentino. O sea, crea un lenguaje poético argentino que a su vez tiene una filosofía, un pensamiento, una determinada visión. ¿No? Eso para mí es lo más importante que tiene Lepera, ¿no? Que es alguien que le dio voz, ¿no? a lo argentino del siglo XX, a la segunda inmigración europea, ¿no? Que viene a partir del siglo XX. Hasta ese momento el lenguaje era o el lenguaje gauchesco del siglo XIX o el sainete, el cocoliche. Entonces Lepera, que por cierto era hijo de italianos, crea un lenguaje, obviamente que no puede traducirse, o sea, ser un país bilingüe, pero sí crear un propio castellano, ¿no? Particular, que exprese también una filosofía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Creo que los tangos de la poética de Lepera es algo extraordinario. Uno piensa... Perdón, Volver para mí es la más grande canción que se ha escrito. Sí, comparto. En cualquier lenguaje. Totalmente. Creo que conozco bastante de música italiana, de música francesa, de música italiana. Ahora bien, no solo eso, en Volver o en Golondrinas, hay, como podríamos decir, previsiones de lo que es la Argentina, de lo que es todavía la Argentina. A ver, ¿por qué? Bueno, primero vamos a recordar que poeta, viene de vaticinador. El poeta, la poesía tiene un carácter de vaticinador, por eso se llama vate, porque vaticina. Por cierto, Homero no es que fuera necesariamente ciego, esto es, no evidente o carecía de vista, era simbólico. El poeta siempre se lo representa ciego porque mira para adentro, no mira hacia afuera. Entonces, en el caso de Volver, como de Golondrinas, volvió una noche, pero poéticamente, forma poética, amore poético,
como se diría en latín, ciertas cosas con respecto a nuestra, a nuestra forma de ser, a nuestra historia, ¿no? A nuestro carácter, a nuestro nomos, que todavía que todavía están en pugna, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay una decadencia de la cultura argentina. ¿Se puede hablar de cultura argentina o tenemos que hablar de una cultura ligada a Europa, con un trayecto? ¿Hay una especie de bajón en este tramo? Sí, pero no argentino, el bajón es Occidente. Completo, claro. Occidente está totalmente, lo que se llama la tradición occidental, la tradición europea, en la cual la Argentina sí o sí pertenecemos a ella. Esto no es nada cosa. Hay dos países en el continente americano que decidieron ser América, una continuidad europea. Son Estados Unidos y nosotros. Por supuesto que desde el comienzo de 1806, 1810, tomaron dos rumbos distintos. ¿Por qué? Porque importamos las guerras civiles intrarreligiosas europeas a América. O sea, la pugna entre el imperio español o el imperio católico y el imperio protestante inglés se trasladó transatlánticamente. Un campo de batalla es la América del Norte, que es Estados Unidos, y otro campo de batalla es la Argentina. Esto es así. El que no lo quiere entender, o no lo intenta entender, perdón por esto, es que no sabe dónde está parado. Pero hay gente que piensa que la visión norteña, que es como vos la has desplegado en varios de los textos, es progresista o es de izquierda frente a la sureña, ¿no? Da la sensación que el catolicismo es una suerte de émulo del autoritarismo, de la verticalidad. Totalmente, totalmente. ¿Qué ha pasado ahí, Ángel? Hay dos grandes leyendas negras. Lo que pasa es que solamente una se le ha prestado atención, lo cual me parece muy bien. Una es la leyenda negra antiespañola, anticatólica, y otra es la leyenda negra anti-Hollywood. Claro. Con el correr del tiempo, yo la leyenda negra, te imaginas, yo estudié con padres escolapios españoles, así que imagínate, ¿no? Además conocía bastante de historia, nunca me tragué ese sapo, la leyenda negra antiespañola está creada en las usinas de Londres o Nueva York. Pero después me fui dando cuenta, que los mismos argumentos, falsos argumentos que se esgrimían contra lo español, lo católico y patatín patatán, era cambiando lo que haya que cambiar, los que se esgrimían contra Hollywood clásico. Entonces digo, carajo, acá tiene que haber una relación. ¿Y cuál era la relación? Que tenían un punto de vista en común con respecto a un enemigo en común. Lo que pasa es que, claro, uno se desarrolló internamente dentro de Estados Unidos, ¿ya? Y se creó eso de Hollywood, donde la gente todavía imagina el Hollywood clásico, que era una cosa meramente, meramente de lujo espectacular. Y de claro, obviamente, pero si tenían que ser una interna diferencial polémica. ¿Qué iban a hacer? Tenían que inventar el Oscar, tenían que inventar ese tipo de cosas, porque ¿qué iban a decir? Que van a estar en tomar el poder. Es ridículo. El mundo y nosotros mismos es cada vez más despolitizado. Nosotros creemos que trabajamos mucho en política, pero cada vez estamos más despolitizados. Es absurdo, es totalmente despolitizado. O sea, la gente piensa que con consignas o con grafitis se está pensando políticamente. No, políticamente lo fundamental es definir el enemigo. Pero no el enemigo mío personal. Un ejemplo que siempre doy, si me permite, Gabriel. ¿No? Si alguien hace una crítica negativa de un libro mío, ¿no? Obviamente voy a pensar que es un hijo de puta, un atorrante, pero pues es mi enemigo personal. Pero mi enemigo personal no es mi enemigo político. Mi enemigo político me lo viene dando la historia hace miles de años. Viene de Europa. ¿Se entiende esto? Sí, hay que diferenciar tu enemigo particular, que lo tendrás, de mi enemigo histórico. Yo no puedo mezclarlos. No nació hace 10 minutos, claramente. ¿Cómo? No nació hace 10 minutos. No, esa tensión, claro. Es de siglos, claro. Exacto. Puede ser que a su vez mi enemigo personal, ¿no? En el sentido, digamos, intelectual, filosófico, sea a su vez el representante o el representamen de un enemigo histórico, de miles de años, europeo, que trasladamos acá. Pero ojo, no hay que confundirlo.
Y eso creo que es una cosa que en el mundo en general, en Occidente en general y en nuestra patria en particular, ha traído y sigue trayendo grandes problemas. Una cosa es la causa personal, la antipatía personal, y otra cosa es históricamente de dónde venimos. Ángel Fareta, te agradezco mucho esta comunicación. ¿Qué no has dicho y querés decir? ¿Qué te quedó en el tintero? Que me quedan muchas cosas en el tintero. Dale. Te quiero agradecer todo eso, pero que mi pensamiento, mi trabajo, yo soy un intelectual, un pensador en el sentido orgánico. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? No soy ocasionalista. Yo no me he dedicado a esto porque no tenía fuerza para cargar bolsas en el puerto, para no sé qué cosa. Yo he trabajado continuamente para que mi lector, el lector, mi compatriota, quien que me quiera leer, tenga una visión de conjunto, armónica, no una cosa por acá y por allá. O sea, que no se me confunda con alguien que se ha ocupado de esto ocasionalmente, como hobby, o porque no tenía otra cosa que hacer, todo eso. Pero llama la atención observar tanta gente especialista en demasiadas cosas que tiene 1 centímetro de profundidad en las redes opinando de modo tajante, ¿no? Opinando sobre todo de modo tajante como si tuviera una investigación detrás. Totalmente. Y otra cosa que ya lo he dicho en un video, que si se me sostiene, si se me sigue y se dan cuenta que mi pensamiento, mis videos, mis conferencias, no es lo habitual, pero muchos me dicen, maestro, qué gran... Bueno, entonces, sosténganme. Compren los libros, compren los seminarios, porque yo no tengo, digamos, para tener esa dichosa supuesta independencia y todo eso, que eso no existe, de alguna manera. Pero si quieren, de alguna manera, tienen que sostener, hay que sostener a su pensador favorito. Sí, es como, claro, de alguna manera. ¿No? Ángel, gracias por el trabajo, gracias por tus libros y por tus charlas. No, lamento haber si en todo caso me he enfervorizado demasiado. Al contrario, así se habla, así se discute. Te mando un fuerte abrazo desde la gráfica, desde la señal. Gracias.